Saludos gente, buenos días, tardes, noches, según sea el caso. En este video vamos a ver cómo crear una aplicación de escritorio usando las tecnologías de Electron, el cual es un framework que nos permite crear aplicaciones de escritorio usando JavaScript, HTML y CSS, el cual lo podemos usar para crear aplicaciones multiplataforma que nos van a funcionar en Windows, Mac y Linux. Algunas de las características principales de Electron es que nos permite mantener una base de código en JavaScript, no requerimos experiencia de desarrollo nativo, nos permite usar elementos de React, Vue o Angular para crear la interfaz del usuario, incluye también un sistema de actualizaciones automáticas, entre muchas otras más. Y en este video realizaremos un CRUD donde consumiremos una base de datos en MySQL y en nuestra aplicación podremos realizar las operaciones correspondientes. Antes de comenzar, puedes apoyarme dando like, suscribiéndote, comentando y compartiendo para poder seguir creando contenido que les pueda ser de utilidad. Dicho lo anterior, comenzamos. Lo que haremos será crear una carpeta y abrirla en nuestro Visual Studio Code. En mi caso, yo ya tengo la carpeta, la cual llamé CRUD MySQL Electron, y yo ya tengo mi script de base de datos, el cual tiene lo siguiente: la creación de la base de datos y la tabla. Para hacer el ejemplo de manera sencilla, vamos a usar una única tabla que será usuarios, el cual va a tener los siguientes elementos: el ID, que es la llave primaria y es autoincrementable. Tenemos también los atributos del nombre, que va a ser un varchar de 50 de longitud, y el email, que también va a tener un 50 de longitud varchar. Y ninguno de estos campos pues va a ser nulo. Sería todo por nuestra base de datos. Deberían de copiar las sentencias y ejecutarlas en su gestor de base de datos. En mi caso yo uso Champ, el cual si abro mi localhost, tengo aquí mi base de datos creada, que es dbpruebas, y tengo la tabla de usuarios en la cual ya tengo dos registros. Regresamos a nuestro proyecto. Vamos a cerrar el archivo y vamos a crear lo necesario para usar Electron en nuestro proyecto. Abrimos una terminal y decimos npm init. Nos va a pedir cierta información. Yo voy a dar siguiente a todos los datos. Únicamente agregaré el autor y confirmamos. Ahora procedemos a crear el framework y las librerías para MySQL 2 y Canex, la cual nos permite crear la conexión a la base de datos. Entonces va a ser npm install electron MySQL 2 y Canex. Le damos a enter y esperamos a que nos descargue lo necesario. Ya terminó, entonces nos generó en la carpeta Node Modules y los packages. En este caso abrimos el package.json, tenemos la configuración de nuestro proyecto y las dependencias que hemos instalado, que es Electron en su versión 35.01, Canex en su versión 3.1.0 y MySQL 2 en su versión 3.13.0. Aquí vamos a modificar también el apartado main, ya que nuestro archivo inicial o de entrada no se va a llamar index, sino main.js. Guardamos los cambios y sería todo en este archivo. Lo podemos cerrar. Ahora vamos a crear el archivo para la conexión con nuestra base de datos, el cual llamaremos db.js. Creamos una constante o una variable para la instancia. Va a ser canex igual a require, que venía de canex. Le decimos que va a ser un cliente de MySQL 2 y su conexión. En este caso va a ser un objeto donde pasaremos el host. Va a ser localhost, el usuario. En mi caso, para conectarme a la base de datos es root. La contraseña, yo no la tengo con contraseña, así que lo dejamos vacío. Y la base de datos que vamos a utilizar. En este caso es db-prueba. Sería todo en este archivo. Guardamos los cambios y lo podemos cerrar. El siguiente archivo que vamos a crear
sería nuestro punto de entrada, el main.js, en el cual vamos a requerir la instancia de la conexión a nuestra base de datos y algunos de los elementos para poder generar las funciones para realizar el CRUD. Entonces empezamos, const, va a ser aquí app, coma, ocuparemos el elemento browser window y el IPC main. Y estos van a venir de Electron. También vamos a ocupar canex ser igual a el archivo que acabamos de crear con la instancia de nuestra base de datos. Entonces va a ser punto diagonal db. Creamos una variable para main window y nuestra aplicación, vamos a decirle que cuando esté listo va a hacer lo siguiente. Le pasamos las dimensiones a la ventana que va a abrir. Va a ser un new browser window. Pasamos las configuraciones como el ancho que va a llevar. En este caso lo queremos de 800. La altura de 600. El web preference. El node integration va a ser en true. Y el context isolation va a ser en falso. Después de configurar el tamaño de la ventana, vamos a decirle que nos oculte el menú que nos pone por default. Va a ser main window.setMenu en nulo. Y vamos a cargar el archivo HTML para poder setear la parte visual. Entonces va a ser por main window.que cargue el archivo load file y ese va a venir de index.html. El cual ahorita no existe, lo vamos a crear más adelante. Ya tenemos configurado lo que sería nuestra ventana como su tamaño y el archivo o la parte visual que va a mostrar al abrir la aplicación. Ahora vamos a generar los llamados al CRUD. Empezamos para obtener todos los usuarios de nuestra base de datos. Entonces diremos ipcmain.handler. ¿Cómo se va a llamar? Este método va a ser get usuarios, va a ser un async y nos va a regresar después de realizar toda la solicitud el canex, que la tabla se llama usuarios y nos va a seleccionar todo. Pasamos ahora para la parte de agregar a un usuario, ipcmain.handle. ¿Cómo se va a llamar? En este caso va a ser add-usuario. Va a ser un async en el cual va a recibir un event y el usuario que queremos agregar. En este caso va a revolver await canex de la tabla usuarios de nuestra base de datos y queremos realizarle un insert del usuario. Continuamos con la parte de editar un usuario. ipcmain.handle la vamos a identificar con edit-usuario, async. También va a recibir un event, a recibir el ID que queremos actualizar y los datos del usuario que vamos a actualizar. Regresamos a wait, de nueva cuenta canex de la tabla usuarios cuando el ID, que es nuestra llave primaria, sea igual al ID que estamos recibiendo. Entonces va a realizar un update con la información usuario. Vamos con el último elemento del CRUD, que es el eliminar. ipcmain.handle lo llamaremos delete-usuario, async. Este va a recibir también un evento y el ID del registro o del usuario que queremos eliminar de nuestra base de datos. Vamos a regresar una await canex de la tabla usuarios y la acción cuando
el atributo ID, que es nuestra llave primaria, sea igual al ID que estamos recibiendo, entonces va a realizar un delete. Sería todo en nuestro archivo main. Guardamos los cambios y lo podemos cerrar. Pasamos ahora con el archivo render, que es básicamente donde vamos a definir los elementos visuales y la lógica de nuestra aplicación. Entonces creamos el archivo que se llamará renderer.js. Creamos la variable ipcrenderer, que va a ser igual al require de Electron. Creamos la función para cargar los usuarios. Va a ser una async function que llamaremos load usuarios. Creamos una constante llamada usuarios, que va a ser igual a lo que nos va a devolver después de procesar todo de ipcrenderer, invoke de el llamado a nuestra base de datos o la consulta get-usuarios. Ahora crearemos una nueva constante, lista usuarios, que va a ser igual al document.getElementById, y en nuestro archivo HTML tendremos un identificador list usuarios para saber en qué punto vamos a mostrar el listado de los registros que obtuvimos de la base de datos. Después de eso vamos a ir a nuestra lista usuarios, vamos a decirle que va a agregar un HTML, va a ser igual a comillas simples. Ahora vamos a recorrer los usuarios que obtuvimos de la llamada a la base de datos por medio de un for each, el cual cada iteración va a tener un elemento usuario, y realizaremos lo siguiente: crear el elemento de la lista por medio de un let li, va a ser igual a un document.createElement y va a ser un li. Luego a este li vamos a agregarle clases, ya que vamos a usar para la parte visual Bootstrap, que le agregue las siguientes clases: list-group-item, también vamos a definirle el deflex, también el justify content-bedwin y el align-items-center. Ahora vamos a crear el texto con la información del usuario. Va a ser let pusherText, va a ser igual al document.createElement. En este caso vamos a usar un span. Le decimos que el userText.textContent va a ser igual a la concatenación de el usuario que estamos teniendo en la iteración en su atributo ID, vamos a copiar esto para agilizar un poquito, va a llevar de usuario nombre y también el usuario email. Ahora vamos a crear el contenedor para los botones de editar y de eliminar. Va a ser let button container, va a ser igual a un document.createElement, va a ser un div. Ahora creamos el botón para editar, let edit button, va a ser igual a un document.createElement, va a ser un button. A este botón le vamos a pasar las clases para la parte de Bootstrap. Pues va a ser classList.add y va a llevar las siguientes: btn, btn-sm, btn-warning, esto va entre comillas, y me-2. También al edit button le vamos a poner el texto, text content, va a ser igual. Vamos a usar una especie de icono a manera de un lápiz, o pueden usar cualquier otro carácter. También vamos a definirle el evento al botón, edit button.
onClick. En este caso, cuando se oprima, queremos que realice el llamado a fill form, mandando los datos del usuario que queremos editar. Vamos a hacer algo muy similar, pero para el botón de eliminar. Así que vamos a poder copiar esto. Pegamos, cambiamos aquí el nombre del LED a que sea delete button. Cambiamos el resto de llamados. Class list lo dejamos igual. En el text content vamos a cambiar a que tenga este icono que es una especie de bote de basura, o pueden poner cualquier otro carácter para identificar que es el botón para borrar. Y en el evento onClick del botón delete vamos a cambiar la función. En este caso será el llamado a delete usuario, donde mandaremos únicamente el ID del usuario que queremos eliminar. Ahora necesitamos agregar estos botones al contenedor por medio del button container.appendChild, el edit button, y va a ser muy similar para el otro botón. Button container appendChild será el delete button. Y ahora necesitamos agregar estos elementos a la lista por medio de li.appendChild, que será el user text. También vamos a agregar los botones que están en button container, y a nuestra lista de usuarios vamos a decirle que el appendChild va a ser igual al listado. Y ahora necesitamos crear una función para el manejo dinámico del formulario, ya que cuando queremos agregar y editar se usará el mismo formulario y tendremos una especie de bandera para saber cuándo es una edición y cuándo es una inserción. Entonces, fuera de todas las llaves, creamos la función async function, la llamaremos handle submit, creamos las variables constID, va a ser igual al document.getElementById, que de nuestro XML va a tener un elemento, el ID, pusher-id, y queremos obtener su valor, value. Vamos a hacer lo mismo, const nombre va a ser igual al document.getElementById, y va a ser aquí nombre.value. Lo mismo para el correo, const email va a ser igual al document.getElementById, email.value. Ahora vamos a validar que no vengan vacíos, por lo menos el nombre y el email. Entonces decimos si es diferente de vacío el nombre y el email, entonces vamos a usar también SwiftAlert para hacer más vistosos los mensajes que le mostraremos al usuario. Entonces aquí va a ser swal de SwiftAlert.fire, va a ser un error, y el texto va a ser todos los campos son obligatorios, y va a ser un error. Y regresamos. Si el usuario tiene información en los campos nombre y email, entonces ahora vamos a evaluar que sí tenemos asignado el ID, ya que si está asignado el ID queremos editar, si no está asignado queremos agregar. Entonces en el caso de que el ID tenga información, vamos a hacer una await, llamamos a IPC renderer, invoke será del edit usuario, mandamos el ID y lo que queremos actualizar será el nombre y el email. De nueva cuenta vamos a usar SwiftAlert para hacer más vistoso el mensaje, va a ser swal.fire. Aquí vamos a mostrar actualizado por mensaje, usuario actualizado con éxito. Y este va a ser un success. Acá se me equivocó, acá se me pasó ponerle la coma después del ID. Y en el caso contrario, que no tenemos el ID, quiere decir que vamos a agregar un nuevo usuario. Entonces va a ser await ipc renderer.invoke. Vamos a llamar a
add-usuario, donde vamos a enviar el nombre y el email que vamos a agregar. Vamos también a usar el Swift Alert. Voy a copiar este, lo pegamos y aquí cambiamos de actualizado a agregado. Y el texto va a ser usuario agregado con éxito. Después que realice cualquiera de las dos acciones, ya sea actualizar o agregar, queremos resetear el formulario para que no tenga esos datos. Entonces vamos a usar una función que vamos a crear, resetForm. Y llamamos a nuestro método loadUsuarios, ya que cuando existe este cambio de editar o agregar, queremos actualizar la lista que se le muestra al usuario. Sería todo por esa función. Ahora vamos a crear la correspondiente a cada una del CRUD. Empezando por el de la inserción. Entonces, async function add usuario, el cual no recibe nada. Creamos las constantes, const nombre va a ser igual a lo que vamos a recibir del HTML. Document.getElementById va a tener un elemento, su ID, nombre, y queremos el valor que exista ahí. Pasamos con el siguiente email. Va a ser igual también al document. Va a obtener del elemento byId, que será email, su valor. Evaluamos que si el nombre y el email tienen datos o tienen información, entonces vamos a llamar a ipcrenderer invoke al add-usuarios y mandamos la información que va a agregar. En este caso es el nombre que recibimos del HTML y el email. Y volvemos a cargar el listado de los usuarios. En el caso contrario, de que no vengan con información tanto el nombre y el email, vamos a mostrar un mensaje, como ya hemos mencionado, por medio del Swift Alert, que va a ser un error. Todos los campos son obligatorios. Ahora necesitamos crear la función fillForm, que es cuando oprimimos el botón de editar, nos cargue los datos de su usuario que queremos actualizar en el formulario, para así poder cambiar el texto. Entonces, fuera de esa función, creamos una nueva función fillForm, el cual recibe un usuario. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, document.getElementById, en este caso va a ser user-id. En su valor va a ser igual a lo que tenemos en el elemento usuario ID. Hacemos algo similar para el nombre y el email, así que copio y pego y vamos a cambiar. La etiqueta al HTML va a ser nombre y el valor va a ser usuario.nombre. Lo pegamos una vez más y cambiamos aquí, en vez de user-id va a ser email y después del value va a ser igual al usuario.email. Ahora vamos a cambiar las clases, el texto y agregar un botón para cancelar la acción en el apartado de editar. Entonces decimos document.getElementById, que será de form-title. El text content va a ser igual a editar usuario. Lo siguiente es document.getElementById. Vendrá del submit btn el texto. En este caso vamos a poner una palomita que es para confirmar que ya tenemos la información a actualizar. Lo siguiente, document getElementById. De nueva cuenta va a ser el submit btn. Cambiamos las clases, .classList. Vamos a reemplazar el btn success por un btn primary. Estas son clases que estamos usando de Bootstrap, no olvidar esa parte. Document.getElementById. También aquí hacemos referencia a cancel
btn. También sus clases va a ser classList.remove y será de-none. Sería todo por el apartado del llenado del formulario con la información del usuario que queremos editar. Ahora vamos a crear la función para restablecer nuestro formulario. Ya sea que se agregó o se editó de manera satisfactoria el formulario, necesitamos ponerlo vacío. Function reset form. Y es muy similar a lo que hemos hecho manipulando el DOM. Va a ser document.getElementById. Aquí va a ser el user-id. En su valor va a ser igual a una cadena vacía. Vamos a copiar ya que lo necesitamos varias veces. El siguiente que queremos cambiar va a ser el nombre. Y el otro va a ser el email. Y también, como estamos reseteando el formulario, hay que agregar la información inicial. En este caso el botón. Entonces podemos subir, copiamos de nueva cuenta esto que generamos en el field form. Lo pegamos. Y en el form title cambiamos el texto a agregar. En el submit button del text content vamos a quitar la palomita y le vamos a poner un más. En el class list vamos a cambiar del primary al success. Pues nada más cambiamos de ubicación. Y en el cancel button, en vez del remove, lo vamos a agregar el de-none. Sería todo por la función de resetear el formulario. Vamos ahora con la función para actualizar el usuario. Pues va a ser una async function update usuario. Creamos las constantes id, que vamos a obtener la del document getElementById, el elemento edit-id en su valor. Lo mismo para los otros, el nombre va a ser igual al document.getElementById. Su ID del HTML va a ser edit-nombre. En su valor, vamos a copiar, pegamos una vez más, va a ser de edit email. Y aquí en el nombre la constante, email. Ahora evaluamos que los tres parámetros, que las tres constantes tengan información. Entonces, si ID y el nombre y el email tienen información, entonces llamaremos await ipcrenderer.invoke a edit-usuario y mandamos el ID y la información a actualizar, que será el nombre y el email. Y a la sección de editar vamos a agregar una clase. Entonces sería document.getElementById. Va a ser edit section. Va a ser un class list.add. Y será un de-none. Y llamamos a cargar los usuarios ya que hubo manipulación en la lista y debemos actualizar. Y en el caso contrario de que alguno de esos campos venga vacío, entonces mostraremos un mensaje de error al usuario por medio del switch alert, que ya lo hemos usado, donde nos diga que todos los campos son obligatorios. Sería todo por nuestra función para actualizar. Nos faltaría la de borrar. Entonces decimos async function delete usuario. Aquí vamos a recibir el ID del usuario que queremos eliminar. Y aquí de una vamos a usar un Swift Alert para confirmar que queremos borrar el registro. Pues va a ser un sval.fire y pasamos la configuración. Entonces va a ser el title, donde vamos a preguntar, ¿estás seguro? El texto, esta acción no se puede deshacer. El icono que va a llevar, en este caso usaremos un warning.
Si queremos mostrar un botón de cancelación, entonces va a ser un show cancel button. Ponemos en true. El color de confirmación del botón, entonces va a ser un confirm button color. En este caso yo voy a usar de 33. Lo mismo para cancelar, cancel button color. Aquí vamos a usar el 308 5D6 y el texto para confirmar en el botón. Entonces sería confirm button text. Eso pondremos sí, coma, eliminar. Y definimos qué va a ser cuando se procese esto. Punto .then va a ser una async con el resultado result. Y evaluamos que si el resultado es confirmado, entonces llamaremos a wait ipcrenderer.invoke. Va a ser aquí el llamado al delete-usuario, donde mandamos únicamente el ID del elemento que queremos borrar. Cargamos los usuarios ya con la actualización y mostramos un mensaje de que se eliminó al usuario por medio de suitealert.fire eliminado, usuario eliminado con éxito. Sería todo por la función del borrado, y fuera de esa función hacemos el llamado a cargar usuarios. Guardamos los cambios y sería todo por la parte de nuestra lógica de la aplicación. En este caso está en el archivo renderer.js. Lo último que nos queda es crear nuestro archivo index.html. Entonces podemos cerrar este archivo, creamos el index.html. Vamos a crear la estructura inicial o básica. En este caso voy a poner HTML, vamos a usar la versión 5. Me autocompleta algo aquí en el language, vamos a ponerlo a es. En el head vamos a cambiar el title a que diga CRUD Electron más MySQL. Necesitamos importar lo que sería Bootstrap y SuiteAlert. Eso es por medio de un enlace y un script. Entonces yo voy a copiar y pegar para agilizar un poquito. Pueden pausar el video o irse directamente a cada una de estas librerías para obtener el enlace. Tenemos el Bootstrap Min CSS y el SuiteAlert. Sería esto en la parte del head. Y empezamos a modificar nuestro body. Hay que agregar la clase ya de nuestro Bootstrap container mt5. Dentro vamos a usar un h1 poniendo las siguientes clases. El text-center y mb-4, donde vamos a poner prácticamente el mismo title que va a llevar nuestra aplicación, CRUD Electron más MySQL. Ahora pondremos el formulario para agregar y editar usuario. Pues va a ser un div con las siguientes clases: card, el padding 3, el margin button de 4 y el shadow sm. Definimos un h2, el cual va a llevar un id, form title y por texto agregar usuario. Ahora generamos los inputs. Va a ser un type oculto y el id que va a llevar va a ser usher-id. Cerramos el input. Creamos ahora otro contenedor. También le definimos su clase, row y g-2. Dentro de este nuevo contenedor ocuparemos otro más. Entonces de nueva cuenta usamos el div. Generamos también sus clases. Va a ser call md4. Y va a llevar de manera interna un input. Va a ser de tipo texto. El id será el nombre. Las clases que llevará va a ser form,
control. Y en el placeholder le definimos nombre. Y cerramos el input. Vamos a copiar este contenedor. Lo pegamos. Y vamos a cambiar lo que sea el tipo. Va a ser un email. El ID también será email. Y en el placeholder, email. Ahora crearemos el botón por medio de otro contenedor. Sus clases va a ser call-md, en este caso 1. Y de manera interna definimos el button, el cual va a llevar las clases btn, btn-success, w100, va a llevar por id, submit-btn, definimos su evento onClick. En este caso llamaríamos al handle submit. Y el texto que va a llevar este botón, vamos a poner el símbolo de más, ya que sería el de agregar. Después del cierre del contenedor del botón y del contenedor donde estamos alojando todos estos datos del formulario, crearemos otro contenedor para poner el botón si deseamos cancelar la edición. Va a ser div class, va a ser un call md1, definimos el botón, también vamos a ocupar algunas clases, btn secondary, mt-2, d-none, el ID que va a llevar va a ser cancel-btn y su evento onClick sería el llamado al reset form. Y en el texto va a llevar este botón cancelar. Y aquí me equivoqué. Esta línea del botón no va dentro de un contenedor, entonces yo lo voy a cortar, borro ese contenedor y pego el botón. Después del cierre del contenedor donde tenemos nuestro formulario, vamos a crear otro contenedor para mostrar la lista de los usuarios. Entonces decimos div, que va a llevar las siguientes clases. Cart, p-3, va a ser un shadow sm. Dentro de este contenedor mostraremos por medio del h2 lista de usuarios. Usamos la lista ul. Va a llevar el id list usuarios. Va a llevar la siguiente clase, list-group. Después de este contenedor vamos a incorporar el script para hacer el llamado a nuestro renderer. Entonces el source va a ser igual a renderer.js y cerramos la etiqueta del script. Y con esto hemos terminado todo nuestro proyecto. Vamos a guardar los cambios y para ejecutar nos vamos a la terminal y ejecutaremos npx electron. Damos a enter y si todo sale bien nos abrirá la ventana de la aplicación de escritorio con la parte visual que le hemos definido. En este caso tenemos un error porque no nos está mostrando los registros de nuestra base de datos, que en el momento son 2. Y aquí vemos precisamente que en la terminal nos comenta que ha ocurrido un error en getUsuarios. En Canex dice que no es una función. Y nos da parte de donde deberíamos de buscar corregir ese error. En el archivo main, en la línea 22. Entonces vamos a revisar. Cerramos aquí la ventana que nos ha abierto. Abrimos el archivo. En este caso corresponde a main. Bajamos a donde nos ha marcado que es la línea 22. Y al parecer está todo bien. Entonces hay que irnos ahora más arriba, que sería nuestra DB. Y vemos que no hemos usado la constante canex, que sí debería estar siendo usada. Y el error es básicamente porque no he dicho que esa variable la puedan usar otros archivos. Para eso hay que agregar aquí el module.exports, va a ser igual a nuestra variable canex.
Guardamos los cambios y vemos que ya se ha invocado y en teoría ya debería estar funcionando en los demás archivos donde se hace mención a esto. Entonces vamos a ejecutar otra vez en nuestra terminal npx electron. Nos vuelve a abrir nuestra ventana y efectivamente vemos que ya nos muestra el listado de los usuarios. Ahora vamos a realizar las pruebas finales. Vamos a agregar un nuevo usuario, en este caso será Raúl. El email va a ser raúl@ferreteria.com. Damos al botón de agregar. Nos muestra la alerta de que se agregó con éxito y vemos que se actualiza nuestro listado con el registro que se insertó. Si le damos a nuestro formulario que agregue cuando no mandamos información, nos manda la alerta diciendo que todos los campos deben de ser llenados. Es decir, que está funcionando de manera correcta esta validación. Vamos ahora a suponer que queremos modificar el registro que hemos creado, Raúl. Le damos y nos autocompleta el formulario. Nos da la opción de si queremos cancelar la edición. Regresamos al estado actual, entonces volvemos a darle a editar. Cambiamos los datos, Raúl Álvarez. Y el correo va a ser raulalfa@ferreteria.com.mx. Le damos al botón para confirmar que queremos el cambio. Nos muestra la alerta de que se actualizó de manera exitosa y vemos que efectivamente actualiza con la nueva información. Por último, vamos a ver que efectivamente esté eliminando el registro. Le damos al bote de basura. Nos muestra la alerta pidiéndonos que confirmemos si queremos eliminar. Le damos a cancelar y nos realiza la acción. Entonces, si le damos a sí, eliminar, nos muestra el mensaje de éxito, actualiza nuestra lista y ya no existe ese registro. Es decir, que está funcionando todo de manera correcta. Hasta aquí vamos a dejar el video en esta ocasión. Recuerda que puedes apoyarme dando like, suscribiéndote, comentando y compartiendo. Y dale mucho amor si quieres que se siga creando contenido de este tipo en un futuro. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.